Shalom, amados hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a Hablemos acerca de. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, ¿sí? Acerca de cómo nosotros nos expresamos, cómo nosotros hablamos en términos de la emuná hebrea, acerca de las escrituras, acerca de nuestro servicio a Adonai. Y es bueno que nosotros podamos comunicarnos bien, expresarnos de una manera correcta entre nosotros y con Adonai, ¿no? De la manera correcta como está en las escrituras, ¿sí? Ya voy a explicar más adelante esto. Vamos a dar gracias a Adonai para comenzar este tiempo de aprendizaje. Gracias te damos, Adonai, gracias Padre por este tiempo, que tu Ruach, Padre, esté sobre nosotros para que podamos comprender, entender, Padre, tu palabra, ponerla por obra, Padre. Gracias por tu bondad hacia tu pueblo. En el nombre del Adon Yeshua, amén. Amén. Shalom, Loida, Shalom, Deyanira, ¿cómo están? Bienvenidas. Shalom, Daniel, bienvenido, hermano. Vamos a iniciar este tiempo de aprendizaje, hermanos. Cuando cantamos, adoramos. Bueno, esta palabra adoración es una palabra muy utilizada, muy usada en términos religiosos, ¿no? En términos de creencias, y nosotros en nuestro idioma hemos adoptado esta palabra para referirnos a la adoración a Elohim, al servicio a Elohim, ¿no? Pero la palabra adoración, ¿qué significa? ¿Es correcto el utilizar esta palabra? Bueno, nosotros tenemos que, como dije al inicio, aprender a comunicarnos de la manera correcta. Los términos religiosos mayormente no son correctos. Los significados en los términos religiosos son de una manera dogmática. Los significados no son los originales de las palabras. Por ende, cuando nosotros hablamos de manera religiosa, dogmática, vamos a expresarnos de una manera equivocada, ¿sí? No como las escrituras dicen, no de una manera hebrea. Nosotros tenemos que aprender a hablar de una manera hebrea, ¿sí? ¿Y cómo lo aprendemos? Bueno, yendo a las escrituras, no con la traducción, sino con las escrituras hebreas. Eso vamos a aprender el día de hoy. ¿Qué significa adoración? ¿Adoración existe en hebreo? Bueno, vamos a comenzar. Principalmente vamos a ver qué significa adoración en la definición en español, ¿no? ¿Qué significa lo que estamos diciendo cuando decimos adoración, adorar, yo adoro? ¿Qué significa? Bueno, según el diccionario, adoración significa culto que se rinde a la persona o cosa que se considera divina. Ni siquiera a Dios, ni siquiera a Elohim. Es un culto que se rinde a una persona, a un ser humano, o o algo que se considera divino. Sea un ídolo, sea un pensamiento, una entidad, cualquier cosa, menos lo que es Elohim, ¿no? Entonces ya comenzamos mal. Adoración, su definición en español no tiene nada que ver con el pensamiento hebreo. Y aquí dice que la adoración es un culto. ¿Y qué significa culto? ¿No? Entonces yo busco qué significa culto en español. Bueno, culto viene de una palabra en latín. La palabra del latín es colere. Colere. Culto viene de colere en latín, que significa cultivar la tierra, arar la tierra, preparar la tierra. O sea, cultivar. Es decir, el culto a los dioses era el ofrecer los cultivos a ellos. Muchas palabras, muchos términos en español tienen que ver con esta idolatría, ¿no? Entonces, cuando uno se refiere a un culto, está diciendo que se está ofreciendo cultivos a dioses paganos, porque de ahí viene esa palabra, ¿no? Entonces, adoración significa un culto que es ofrecer cultivo a dioses paganos. Entonces estamos mal. ¿Qué significa adoración? Desde el español, algo totalmente pagano en idolatría. Entonces, sabiendo esto, ¿cómo nosotros nos expresamos? ¿Qué significa adoración en términos hebreos? Bueno, hermanos, la palabra adoración en hebreo
no existe. No hay ni una sola palabra en hebreo que signifique adoración. Y ustedes me podrán decir, bueno, en las Biblias dice adoración, en las Biblias dice y adoró, y adoraron. Bueno, esas son traducciones, hermanos. Esas son traducciones, son malas traducciones de palabras hebreas diferentes. Si adoración fuera la única palabra hebrea, la única palabra en español para traducir esa palabra hebrea, yo les diría, bueno, es la única palabra que hay en español. Pero en español hay otras palabras que tienen un significado más fidedigno de estas palabras hebreas. ¿Cuáles son estas palabras hebreas que están en las Escrituras que se traducen como adoración? Son dos palabras hebreas que se traducen como adoración. Una es el verbo leishtahavot, que significa inclinarse o postrarse en tierra. Leishtahavot. Este verbo, la mayor parte del tiempo se traduce en las Escrituras como adorar, cuando se tendría que traducir como postración, inclinarse a Adonai, ¿no? Y el otro verbo es la'avod, que significa servir, trabajar, ¿sí? Entonces es el servicio a Adonai, hablando de qué, de los sacerdotes en el servicio en el santuario, ¿sí? Del servicio de los profetas, del servicio de los enviados de Yeshua, del servicio de nosotros como siervos de Adonai en nuestras casas, ¿no? Esto también se traduce en las Biblias como adoración. ¿Cómo puede ser? No es una buena traducción. Uno puede traducirla avot como servir y leishtahavot como postrarse. Es algo muy sencillo, pero los traductores escogen la palabra adoración. ¿Por qué? Porque traducen dogmáticamente, según el pensamiento religioso que ellos tienen en sus mentes. Porque ellos traducen de esa manera, son religiosos. Esa ha sido la dificultad mayor en las Biblias que nosotros tenemos. La mala traducción de las Escrituras, porque es una traducción influenciada por creencias de hombres y no es una traducción textual. Si una persona que no es de ninguna religión traduciría las Escrituras, la traduciría mejor que una persona religiosa, porque la haría textualmente, sin ningún dogma, sin ningún pensamiento preconcebido en su cabeza. ¿Sí? No estoy diciendo que los ateos traduzcan la Biblia, no, sino que hay que entenderlo de una manera hebrea, ¿no? Pero para poner un ejemplo de esta gran importancia, ¿no? De que un traductor debe tener en su mente, en su corazón, el pensamiento hebreo, porque ¿cómo tú puedes entender un libro hebreo si tú tienes un pensamiento griego, o grecorromano, o contemporáneo, como le quieran llamar, ¿sí? Helenizado, occidental, de muchas maneras se le puede llamar, pero no es un pensamiento hebreo, ¿no? Entonces en las Escrituras debemos leerlas de la manera hebrea, porque en ese idioma fueron escritas. Y ustedes me dicen, bueno, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. No, el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo y ya hay pruebas de eso, hay manuscritos hebreos. Vamos a ver ejemplos de estas palabras, la avot, servir, y leishtahavot, postrarse, cuando son traducidas como adoración en las Biblias. Vamos a ver, Génesis 22:5. Génesis 22:5 dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros y adoraremos. ¿Qué significa esto? Que se pusieron a cantar. Abraham y el muchacho estuvieron adorando, cantando, ¿no? Porque eso es otro tema muy importante que vamos a tratar ahora, ¿no? El pensamiento preconcebido de que adoración es igual a cantar. Y cuando tú dices voy a adorar, ¿qué vas a hacer? Vas a cantar. Eso es un pensamiento erróneo. Nos estamos expresando mal. Cantar no significa adorar. Entonces cuando tú vas a cantar,
di yo voy a cantar, no adorar. Porque adorar no significa cantar, adorar no existe en hebreo. ¿Y por qué aquí dice vamos a adorar, adoraremos? Bueno, es una mala traducción. ¿Qué dice en la traducción textual del hebreo? O sea, en la Biblia hebrea traducida de manera correcta. Dice de esta manera: y dijo Abraham a sus jóvenes, asiéntense aquí con el asno, y yo y el joven iremos hasta allá, ¿y qué? Y nos postraremos, leishtahavot, y nos postraremos, y volveremos a ustedes. No dice y adoraremos, dice y nos postraremos, que quiere decir que ellos se postraron delante de Adonai de manera de humillación, obedeciendo lo que Adonai le había dicho a Abraham, que era hacer este sacrificio de su hijo Isaac. Entonces esa era una manera de postrarse, humillándose. Por eso él dice, y nos postraremos. O sea, nos humillaremos delante de Elohim. No tiene nada que ver con cantar ni con adorar, no. Sino postrarse, humillarse en tierra delante de Elohim. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos Éxodo 4:31. Y el pueblo creyó, y oyendo que el Señor había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Se inclinaron y adoraron. Aquí es interesante porque hay otro verbo que significa inclinarse en hebreo, y el verbo leishtahavot, que significa también inclinarse y postrarse, lo traducen como adoraron. Cosa que no es correcta. ¿Qué dice en hebreo? En hebreo dice, se inclinaron y se postraron. Fíjense, hay dos acciones. La acción de inclinarse, la inclinación es una inclinación del cuerpo, como yo estoy en este momento, y la postración, ¿qué es? La postración es postrarse de esta manera, el rostro hacia el suelo, ¿no? Entonces ellos se inclinaron y se postraron. Son dos tipos de acciones, ¿no? Una seguida de la otra. Eso lo entendemos desde la traducción en hebreo. Si lo entendemos desde una traducción errada del hebreo, no lo vamos a entender de manera correcta. Dice adoración, cosa que no es cierta. Vamos a ver otro versículo. Éxodo 3:12. Y él dijo, ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adorarán a Dios en este monte. Adorarán a Dios. ¿Que se van a poner a cantar? No. ¿Qué dice? ¿Qué dice en hebreo? Servirán a Elohim en este monte. Aquí el verbo que se traduce como adorar no es leishtahavot, es la avot, servir. Es diferente. ¿Sí? Es diferente. La avot es diferente de leishtahavot. Servir es diferente que postrarse, pero se traducen las dos cosas como adorar. ¿Cómo es esto? Son dos acciones diferentes, ¿no? Entonces aquí dice, y serviremos a Elohim en el desierto. ¿A qué se refiere? Al ministerio sacerdotal, en el santuario, en la tienda de reunión, en el tabernáculo, como le quieran llamar, ¿no? Entonces a eso se refiere aquí la escritura, que ellos van a servir a Adonai día a día, trabajar en su servicio, en el ministerio de Adonai. Ministerio significa servicio también, para el que no sabe, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de la avot, servir, traducido como adoración, y leishtahavot también, los dos primeros versículos que vimos, también traducido como adoración. Esto nos deja clarísimo que la palabra adoración en hebreo no existe, no hay ninguna palabra que signifique adoración, sino que inclinarse y servir. ¿Tan difícil es traducir de la manera correcta las escrituras? No, no es difícil, hay que tener entendimiento. ¿Y qué me dicen de la palabra alabanza? ¿No? Porque también está la palabra alabanza, y alabanza es también canciones, ¿no? Porque se dice yo voy a alabar, y alabar también es cantar. Pero no es de esa manera, hermanos. Adoración es cantar, alabar es cantar. No es así.
Adoración no existe en hebreo, sino que es un servicio y una postración. ¿Y qué es alabar? Bueno, alabar no es cantar. Cantar es una forma de alabanza, sí, pero no es la única, no es solo cantar. Tú puedes alabar a Elohim cantando, sí, pero la mayor parte del tiempo vas a alabar a Elohim, pero no es cantando, sino obedeciendo su palabra. Tú estás alabando a Elohim, obedeciendo los mandamientos, guardando la Torá. Eso también es alabanza, porque dice sacrificio de alabanza. Sacrificio de alabanza, ¿qué es? No es canción. Sacrificio de alabanza es guardar los mandamientos. Es exaltación a Elohim. Alabanza en hebreo se pronuncia halel. Halel. De ahí viene la palabra aleluya. Aleluya. Halel significa alabanza, alabar, ¿no? Bueno, en la traducción común, ¿no? En el original hebreo, la raíz de la palabra halel significa hacer brillar. O sea, dar brillo a una persona o a Elohim, ¿no? O sea, tú cuando alabas a Elohim lo haces hermoso, ¿no? Le das resplandor, le das la importancia que él debe de tener, ¿no? ¿Sí? Eso es Halel. Eso es alabanza. No es solo cantar. ¿Sí? Cantar es una forma de alabar, pero no es la más común, no es la que tú vas a hacer día a día. No, porque tú puedes cantar un día, pero otro día no puedes cantar, y ese día que no cantaste no alabaste. No es así. Si tú no cantas, de igual manera estás alabando a Elohim de otra manera. ¿Cómo? Sirviéndolo. Shalom, hermana Denis, Beulá, Shalom. Shalom, Javier, David, ¿cómo estás? Shalom, Robert, bienvenido. Entonces, ya tenemos claro los términos inclinarse, servir, la avot, leishtahavot. No es adoración, tampoco alabar es cantar. Cuando tú vas a cantar, di, yo voy a cantar a Elohim, o sea, voy a exaltarlo. No digas yo voy a adorar, porque no significa eso. En ninguna parte de las Escrituras, adoración se refiere a cantar, sino a servir y a inclinarse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra adoración no existe, como le dijimos, ¿no? Cantar es cantar, exaltar a Elohim con cánticos. Por lo tanto, cantar no es adorar, es errado. ¿Sí? Entonces, adorar no existe, como dije, no existe en hebreo, sino servir e inclinarse. Lo repito para que quede claro, ¿no? Sino vivir en postración, en humillación continua en el servicio a Elohim. Eso es la avot y la ishtahavot, servir e inclinarse. ¿Sí? Y tú debes servir a Elohim como Él te ha ordenado de servirlo. ¿Sí? No solo estoy hablando de ser un enviado a hablar la palabra, tú puedes servir a Elohim como esposo y padre, sacerdote de la casa, guardando los mandamientos, instruyendo a tus hijos en la Torá, proveyendo a tu esposa, ¿sí? Recibiendo la corrección de Elohim. Eso es servicio a Adonai, eso es postrarse a Adonai. También como madre y esposa, siendo señora de la casa, honrosa, una mujer fuerte, valiente, como dice la palabra, Eshet Jail, ¿sí? Que edifica a sus hijos conforme a la Torá, edifica su casa, su vida en la Torá, que es diligente, es prudente, perspicaz, ¿sí? También como hijo, obedeciendo a los padres, andando rectamente en el mandamiento de Elohim, así se sirve a Elohim. Así uno se inclina a él, así uno hace la avot y uno hace la ishtahavot. No cantando, cantar es cantar, pero servir es servir y postrarse es postrarse. ¿Sí? Los términos deben ser correctos en nuestro hablar. Debemos comunicarnos de la manera correcta. Por eso estamos aprendiendo a purificar nuestra manera de hablar. Porque nosotros hablamos una cosa y hacemos otra. No debe ser así. Lo que nosotros decimos que vamos a hacer debe ser lo que hacemos. Entonces, si tú vas a cantar, di yo voy a cantar, no adorar. Si tú vas a servir a Adonai, di yo voy a servir a Adonai, no adorar. Si tú vas a postrarte a Adonai, di yo voy a postrarme a Adonai, no adorar. Héctor Gaona dice, Shalom, es la primera vez que lo escucho, saludo desde Paraguay. Amén, hermano, qué bueno que hayas podido escuchar, hermano, y
y Adonai te haya dado este aprendizaje, toda la gloria a Él. Joseph Ben David dice, Shalom desde Francia, bendiciones hermano, eso que dices es verdad. Amén, toda la gloria a Adonai que nos enseña la manera correcta de hablar, de comunicarnos desde la manera hebrea en las Escrituras. Tenemos un versículo también que a ustedes se les puede venir a la cabeza, que es Juan 4:24. Juan 4:24 dice de esta manera: Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. Bueno, aquí dice los que lo adoren. Esto es una mala traducción también. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento, lo que se conoce como Nuevo Testamento, en hebreo Brit Hadashah, fue traducido del hebreo al griego. La versión que nosotros tenemos en nuestras Biblias actualmente es la versión griega. Se dice de manera común que el Nuevo Testamento fue originalmente escrito en griego, o que si el texto hebreo fue en un principio ya no existe. Esto es mentira. Hay manuscritos hebreos del Nuevo Testamento que tienen una evidencia de autenticidad, que fueron copias de escritos hebreos antiguos, ¿sí?, en los cuales yo estoy trabajando para traducirlos. Ya he traducido el libro de Santiago, de Judas y de Apocalipsis desde un manuscrito hebreo que tiene evidencias de autenticidad de que fue un escrito hebreo original, y que no es una traducción del griego como muchas que las hay. Entonces, este versículo que tú vas a leer en Juan 4:24, que dice, los que lo adoren en espíritu y en verdad, es una mala traducción del texto hebreo de Juan. ¿Qué decía en el texto hebreo de Juan? Bueno, tenemos varios manuscritos hebreos de Juan. No hay uno solo, hay varios. Y hay variedad de escritos de este versículo. Yo voy a mostrarle dos de estos versículos, de estos escritos. Uno, desde Juan, el Evangelio de Juan, que está en la Biblioteca del Vaticano. Este es un manuscrito que fue traducido del hebreo al catalán y luego del catalán al hebreo de nuevo. Esto quiere decir que perdió una esencia del hebreo original, pero es bastante auténtico, porque no es una traducción del griego, sino que era un hebreo original que luego fue traducido al catalán y luego del catalán al hebreo. Este es el que tenemos ahora, ¿no? La versión que fue traducido del catalán al hebreo. También les voy a mostrar otra versión del Evangelio de Juan que fue hallado en India, en una sinagoga judía en India, en la ciudad de Cochin. Este rollo, que es el rollo de todo el Nuevo Testamento en hebreo, imagínense, ¿sí?, es un tesoro tremendo que Adonai me ha permitido encontrar, y yo sé que a muchos más, ¿no?, que conocen la lengua hebrea. Y yo quiero mostrarles estos versículos que dice en Juan 4:24 en estos manuscritos. A ver si dice adorar. Vamos a ver. Juan 4:24, en el manuscrito Vat Eb 100, o sea, del Vaticano, dice: Elohim es Ruach, y los que se postran a él, es necesario que se postren a él en Ruach y en Emet, o sea, en verdad. No dice adorar, dice que se postren. Usa el verbo nafal, también significa caerse, o sea, caerse en tierra. De ahí viene la palabra tefilá, que significa oración. Oración en hebreo significa postrarse también, caerse ante Adonai. Entonces, cae por tierra el versículo de Juan 4:24 en hebreo. No quiere decir cantar, hermanos. Cuando dice los que lo adoren en espíritu y en verdad, no significa cantar a Elohim. Ese pensamiento griego de que adorar es cantar se nos tiene que ir de la cabeza, del corazón, del entendimiento. Tenemos que renovar nuestro entendimiento. El servicio a Elohim es lo que aquí vemos como adoración, que es postración en realidad. Entonces Yeshua le está hablando de un servicio en el templo, porque está la mujer samaritana preguntándole a Yeshua en dónde se tiene que postrarse a Elohim, aquí en el monte Gerizim o en Jerusalén. Yeshua le dice: no en ninguno de los dos lugares, sino en Ruach y en Emet, o sea, el servicio a Elohim va a ser aquí,
No va a ser ni en Jerusalén ni en el monte Gerizim. Eso le está diciendo Yeshua. No le está diciendo que van a cantar en espíritu y en verdad. Sí, es una manera de servir a Elohim, pero no debemos encasillarnos en eso, porque se forman doctrinas cerradas. En Juan 4:24, en el manuscrito que se llama Gaster Hebrew 1616, que es este manuscrito hallado en Cochin, India, dice: en verdad, este es el deseo de Elohim, que se postren en Ruach y en Emet, y no se postren a la puerta. Es interesante este versículo porque es totalmente diferente. O sea, no es una traducción del griego. ¿Cómo puede ser una traducción del griego si está diferente este versículo? ¿Sí? Esto quiere decir que es un manuscrito hebreo copia de un original, o copia y copia y copia de originales hebreos. Vamos a ir otra vez a este versículo. En verdad, este es el deseo de Elohim. ¿Cuál es el deseo de Elohim? Que se postren, leishtahavot, es el mismo verbo, en Ruach y en Emet, y no se postren a la puerta. ¿De qué puerta está hablando? De la puerta del templo, de la puerta de la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? De esa puerta que abre Jerusalén y que va hacia el templo. De esa puerta a esa puerta se refiere Yeshua. Él está diciendo de una manera totalmente diferente del griego que se tienen que postrar en Ruach. ¿Cuál es el Ruach? Nuestro aliento de vida, o sea, nuestra vida. Y en Emet, ¿cuál es la Emet? La verdad, la Torah. Entonces Yeshua está diciendo que debemos postrarnos a Elohim en nuestras vidas, guardando los mandamientos. Eso quiere decir Ruach y Emet. Yosef dice: yo digo amén a eso que dices. Amén, hermano. Amén. Héctor Gaona pregunta: ¿cuál sería la palabra adorar y alabar en hebreo? ¿Y cómo se debe entender? Bueno, voy a volver a explicar, hermano, para que quede claro. La palabra adorar en hebreo no existe. No hay una palabra que se traduzca como adoración. Las dos palabras que se traducen como adoración en las Biblias son el verbo servir y el verbo postrarse. ¿Servir cómo? Servir en el servicio a Adonai, guardando sus mandamientos. ¿Postrarse cómo? Postrarse en humillación, de igual manera, en el servicio a Adonai, obedeciendo su palabra. De eso se basa la Torá. Eso es lo que se traduce como adoración. Ahora, sí, erróneamente, ¿no? Ahora, alabanza. Alabanza en hebreo es halel. Alabanza es la traducción más común, ¿no? Que no es algo erróneo, pero alabanza en hebreo es algo más profundo. Viene de un verbo que significa hacer brillar, hacer resplandecer una cosa. O sea, en el pensamiento hebreo, cuando uno decía halel, se imaginaba que Elohim estaba brillando, que Elohim estaba haciendo un resplandor, ¿no? Entonces uno levantaba las manos a Elohim y lo exaltaba, ¿no? Eso significa alabanza, ¿sí? También la palabra, el verbo que se traduce como dar gracias, ¿sí? Que de ahí viene la palabra todá, de ahí vemos el nombre Yehudá, y Yehudá significa que Adonai es alabado, ¿no? Bueno, este verbo también se traduce como alabar, y no es halel, sino que es otro verbo, ¿sí? Hay muchas palabras que se traducen como alabanza, también hay otra que es el verbo shebach, que también significa hacer brillar, que también se traduce como alabanza. Pero este verbo, que es el verbo yadá, ¿sí? Que lo vemos en canciones como Odú Ladonai Kitov, ¿no? Odú significa den gracias o alabanza, ¿no? Pero literalmente, ¿qué significa? Bueno, yadá viene de mano, yad, yad, yadá, ¿no? Entonces yadá significa levantar las manos, ¿sí? Eso se traduce como alabanza o dar gracias, o también como confesar. Cuando uno lee en la Biblia que dice confesar los pecados, bueno, es el verbo yadá, que significa echar afuera. ¿Por qué? Porque yadá significa
lanzar las manos hacia arriba, ¿no? Levantar las manos, lanzar, ¿sí? Entonces, lanzar los pecados hacia afuera, eso significa confesar, ¿no? Y dar gracias, ¿qué es? Es lanzar tu agradecimiento a Elohim. Alabar, ¿qué es? Lanzar tu alabanza a Elohim, ¿no? Ese es el pensamiento hebreo de yadá, del verbo yadá, que también se traduce como alabanza, ¿no? Respondiendo a tu pregunta. Entonces, alabanza en hebreo significa levantar las manos, exaltando a Elohim, y también hacerlo brillar a Elohim, hacer que Él brille en todo su esplendor, ¿sí? Y no solo es cantar, sino servir a Adonai, ¿sí? Tú alabas a Elohim con sacrificio de alabanza, ¿no? Sacrificio de tejilá, ¿no? De alabanza. ¿Cómo? Sirviendo a Adonai, no solo cantando. Cantando es una manera de alabar. ¿Cómo sirves a Adonai? Sí, esa es otra pregunta, ¿no? Guardando sus mandamientos, su Torá, pero no mandamientos de hombres, ¿sí? Porque uno dice, yo guardo la Torá, y no guardo la Torá. Porque hay muchas cosas que a uno le hacen pensar que es Torá, ¿no? Y dicen que es Torá, pero no es Torá. ¿Sí? Esto es otra cosa también muy importante, ¿sí? Y de eso nosotros debemos de estar conscientes, ¿sí? Yo los invito al muro de Operando Cambios Cuerpo del Mesías y al YouTube de Operando Cambios Cuerpo del Mesías, donde explico mucho acerca de estos mandamientos de hombres en los videos de YouTube y de Facebook, hablando del Shabbat, ¿sí? El video acerca del Shabbat, hablo acerca de mandamientos de hombres que se enseñan en el Shabbat, ¿sí? Entre otras cosas. Esto es muy importante, que tal vez en el futuro haré un video acerca de los mandamientos de hombres, ¿no? Como dice en el libro del profeta Isaías, ¿no? Que ellos, el único temor que tienen es un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado, ¿no? Y Yeshua también cita este versículo de Isaías ante el lavado de manos. Imagínense que el lavado de manos se sigue haciendo en congregaciones de raíces hebreas, que es una religión más, ¿no? El lavado de manos es un mandamiento de hombres, ¿sí? De hombre, perdón. Cuando uno hace este ritual, dice, bendito eres tú, Adonai, que nos has ordenado lavarnos las manos. A ver, muéstrame el versículo donde dice que Adonai nos ordenó lavarnos las manos. En ningún versículo Adonai nos ordena lavarnos las manos. ¿Sí? Y esto no es un lavado de manos con higiene, no. Esto es un lavado de manos de hasta 2 y hasta 3 veces, ¿sí? Ritual, con rezos. O sea, uno tiene que agarrar una jarra, no es una jarra, con agua pura, lavarse esta mano, luego apoyarla, tomarla con la otra mano, rociarse en la otra mano, luego otra vez, y así hasta 3 veces ese lavado de manos, así de una mano y otra mano con la jarra, ¿no? Y es en una pileta, ¿no? En una pileta que debe estar pura, ¿no? Así es según el ritualismo del judaísmo, no de la Torá. Yeshua vino a echar por tierra estos mandamientos de hombres del judaísmo, del fariseísmo. Ahora es llamado rabinismo, ¿no? Rabinato. Los rabinos son los fariseos modernos, ¿sí? O sea, el fariseísmo se convirtió en rabinismo. Los rabinos modernos son fariseos. Y Yeshua aborrece eso, les llama sinagoga de Satanás, hijos de Hasatán. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos haciendo las obras de ellos, de los mandamientos de hombres? Esto es muy importante. En la casa de Israel, hermanos, también hay rabinos, también hay fariseos. ¿Por qué? Porque las costumbres del judaísmo fueron transportadas a la casa de Israel. La casa de Israel fue influenciada por el judaísmo. Por eso, esta religión llamada raíces hebreas tiene mucho mandamiento de hombre, muchas ideas del judaísmo, mucho, está lleno de eso. Hablando de algo tan común como las parashot, que esto es una interpretación de la Torá según Maimónides. O sea, no es la única manera de leer la Torá. ¿Por qué todo el tiempo uno tiene que leerla de la misma manera? Siguiendo un
un ciclo de manera ritual de las Escrituras, viendo todos los años la misma cosa y escuchando la misma cosa, cuando Yeshua nos quiere enseñar su Torah para que la obremos, no para que vayamos a la Quejilá y escuchemos la para allá. 4 horas, ¿no? ¿Y qué? ¿Qué aprendemos con eso? Nada, somos oidores nada más, no somos hacedores. No enseñan la Torah, no enseñan la Torah. También hay otro mandamiento de hombres que se usa mucho, que es el Sidur, el Seder del Shabbat. El Shabbat es un día de fiesta, es un día de reposo, un día de shalom con Adonai. No es un día para seguir reglas. Eso no es descanso. Eso es ritualismo, eso es religiosidad. Adonai no quiere que tú abras un librito y digas, bendito eres tú Adonai, ta, 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 ¿no? Y este es el salmo no sé qué, ¿no? El salmo cualquiera para leer en el Shabbat, en un Shabbat en específico, ¿no? De la semana 50 del año. No, Adonai no quiere eso. Adonai quiere que tú vivas el Shabbat sirviéndolo a Él, hablando de Él, no de tus propias palabras, sino regocijándote en Él, no siguiendo religiosidades. Eso es esclavitud. Hermanos, hemos conocido a personas que dicen, yo en este Shabbat no he leído la parashá, y se ha puesto triste porque pensaba que estaba pecando porque no leyó la parashá en Shabbat. Y la persona piensa que está pecando. Le están poniendo cargas a las personas. Adonai no quiere eso. Adonai está harto de religiosidad. Adonai está harto de mandamientos de hombres. Si Yeshua vino, Adonai mismo, hecho hombre, a romper mandamientos de hombres, y tú dices que sigues a Yeshua y estás haciendo mandamientos de hombres, no estás siguiendo a Yeshua. Amén. Adonai tenga misericordia con cada uno de nosotros y nos enseñe a caminar rectamente en su palabra, no en el camino donde van todos, ¿no? Porque todos van por un camino ancho, ¿no? Amplio, pero Yeshua nos manda un camino estrecho, un camino de estrechez, de angustia, que se va haciendo cada vez más estrecho, ¿no? Y no todos van por ahí. Vamos a dar gracias a Adonai. Gracias Padre, gracias Elohim, porque tú eres bueno, porque tú nos muestras la verdad, porque tú nos haces libres del mandamiento de hombre que nos aleja de ti. Tú nos haces conocer tu palabra, tu verdadera palabra, Padre, sin que religiosidades se interpongan, Padre. Gracias porque tú nos muestras la verdad, Padre, y la verdad nos hará libres, así como dice el Adón Yeshua. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y nos muestras la manera correcta de nosotros hablar, de la manera correcta en que nosotros nos expresamos en el servicio tuyo, Adonai, para que nosotros hablemos de la manera verdadera y no digamos una cosa y hagamos otra, Adonai. Gracias porque tú nos enseñas a ser completos. En el nombre del Adón Yeshua. Amén. Amén, hermanos. Amén, hermanos. En breve estará disponible este tiempo de aprendizaje en el canal de YouTube, Operando Cambios Cuerpo del Mesías. ¿Sí? En breve publicaremos el enlace a YouTube por aquí, por el Facebook del Muro, para que ustedes lo puedan ver, compartir, si quieren pasar este tiempo de aprendizaje o quieren compartirlo con sus familiares, con sus personas conocidas, con quien quiera compartirlo. ¿Sí? Para que la Besorá, la buena noticia de Adón Yeshua, sea expandida. Amén. Así que Adonai los bendiga, hermanos, y los guarde. Adonai les dé entendimiento, ¿sí? Para que el que escuche haga la palabra de Adonai. Shalom.